Bueno, un saludo para todos. Iniciamos nuestro segundo encuentro de Directo al Centro. Hoy tenemos como un invitado al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Hoy también tenemos una dinámica joven, divertida, fresca. La idea es que jóvenes conversen y pues, le hagan preguntas al expresidente Uribe. Él ya les va a dar un saludo para darle inicio al Facebook Live. Juan David, muchas gracias. Muchas gracias por todo su interés al partido, a Laura Medina, a todos los jóvenes, y me da mucho gusto poder atender esta noche sus preguntas, Juan David. Sin más introducción, atento a que empecemos. Juan David, lleva la coordinación, Juan David. Listo, presidente. Iniciamos con Felipe Ramírez. Saludo especial, presidente Uribe. Saludos. Ahora sí me escucha, presidente. Felipe, te escucho. Bueno, gran saludo, presidente. Saludos a mis compañeros de panel, Jaime, Natalia y Julia. Gracias, Juan David, por la invitación. Y quiero hacer este aporte, presidente, esta pregunta precisamente sobre el emprendimiento juvenil rural, teniendo en cuenta que el sector agropecuario fue el sector que más creció en el último trimestre, con un crecimiento del 6.8% y una población joven rural que está alrededor de los 2.9 millones de jóvenes entre 16 y 28 años. El presidente Duque ha hecho una extraordinaria labor llevando una oferta institucional que comienza por programas como Agroemprende Rural del Ministerio de Agricultura, que beneficia con más de 41.000 millones de pesos incentivos para jóvenes rurales y mujeres rurales. Incentivos también como la Agencia de Desarrollo Rural, que tiene programas como Cosecha y Venda a la Fija, que busca beneficiar a productores jóvenes rurales para que lleven sus productos directamente a almacenes de cadena y grandes superficies. Asimismo, el programa Jóvenes en Acción, que beneficia a jóvenes rurales para que realicen sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. El Banco Agrario, a través de la línea de crédito Joven Rural, que busca también beneficiar el 100% de los proyectos agropecuarios. En fin, hay un sinnúmero de oferta dirigida a los jóvenes, pero nos preocupa lo siguiente, presidente Uribe. Según las proyecciones de CELADE, en el año 2050 tendremos una disminución del 20% de la población joven rural. Actualmente tenemos también una migración del 12% de jóvenes que se trasladan de las zonas rurales a las zonas urbanas. ¿Cuál cree usted, presidente Uribe, que es esa fórmula para hacer que los jóvenes rurales se encuentren un atractivo en el sector agropecuario, que se queden a hacer esa integración productiva con los adultos, porque sabemos que los jóvenes rurales le aportan ese dinamismo, esa energía, esa tecnología que necesita ser coordinada con los adultos para que puedan realizar sus proyectos en el campo y no tengan que migrar a las zonas urbanas? Gracias, presidente. Gracias, Felipe. En el 2010 decíamos, de acuerdo con la FAO, que para el 2030 Colombia, el mundo, necesitaría crecer la producción de alimentos un 50%, con una gran dificultad, que era lo que ya se anticipaba, una afectación muy seria de la productividad derivada del cambio climático. Yo creo que esta pandemia pone de presente la necesidad de producir alimentos y los países empiezan a mostrar unas tendencias políticas como reacción muy temprana a la pandemia en favor de proteger su producción de alimentos, de lograr su seguridad alimentaria. Todas estas políticas que ha diseñado el gobierno Duque para los jóvenes son muy buenas. Yo diría lo siguiente: hablemos de educación. Ni el campo, ni la ciudad, ni el agro, ni la industria urbana van a seguir adelante sin un gran proyecto educativo. Por eso, una propuesta nuestra es que con la
nueva ley de comunicaciones del presidente Duque, todas las escuelas de Colombia queden conectadas, en todas se cumpla el programa de bachilleres académicos y técnicos, que por ejemplo en Guapi, Cauca, que no hay SENA, entonces el bachillerato técnico se facilitaría con la conectividad y con una presencia, con alguna frecuencia de un grupo de instructores del SENA, un grupo itinerante. Pero además que el bachiller colombiano para graduarse tenga que haber cursado y aprobado unas materias de introducción a la programación de computadores. Esto es válido para todo, es un elemento transversal. Y yo le agregaría al tema del campo que hay que ir avanzando todos los días en tecnologías. Por ejemplo, estamos esperando que se pueda desarrollar una máquina de espalda o que se lleve fácilmente. Esta semana le explicaba el senador Alejandro Corrales, para poder recoger café con alguna mecanización en las pendientes de la montaña andina colombiana y tener mejor competitividad. O sea que hay que seguir estudiando, tecnificando, avanzando en ciencia y en aplicación técnica y tecnológica. Andrés Arias en la ley Agroingreso Seguro definió otro programa que era subsidiar compra de tierra pero con proyecto productivo. El país tiene unas reservas de tierra sin tocar la frontera agrícola, empezando por la tierra del narcotráfico, toda la tierra que se ha incautado. Esos procesos se deberían acelerar y ahí hay también una fuente para entregarle tierra a todos estos proyectos de jóvenes, pero además subsidiar anualmente en aquellos casos donde se necesite compra de terrenos, compra de tierras con proyectos productivos, especialmente para proyectos asociativos. Ahí lo dejaría yo, Felipe, porque ustedes son muchos y no quiero ser muy extenso en cada tema. Pero es bueno anotar, sí, que cómo se venía recuperando el país. La llegada de la pandemia no dejó ver la recuperación de Colombia. Pero es bueno insistir en dos temas. Primero, que la economía colombiana venía muy mal cuando la recibió el presidente Duque. Y gracias a todas sus reformas como la reducción de impuestos, eliminación de trámites, generación de confianza, ya venía con un gran crecimiento. Enero y febrero tuvieron crecimientos del 4.1%, la inversión extranjera del 52% y el sector agropecuario un gran crecimiento, como usted lo anota. Infortunadamente la pandemia no dejó ver esto, pero confiemos que superemos la pandemia y que Colombia pueda recuperarse y recuperar el campo. Juan David, ¿quién sigue? Presidente, muy buenas noches. Julia, muy buenas noches. Presidente, para mí siempre será un honor y un privilegio poder compartir con usted estos espacios de diálogo ciudadano que usted ha propiciado durante toda su vida. Y es que su vida, su legado, es una serie que millones de colombianos atesoramos en nuestro corazón y que ninguna infamia podrá borrar ni transformar, porque estamos listos y firmes para defender su legado cuantas veces sea necesario. Y digo que atesoramos su legado porque en mi caso soy consciente como joven que usted nos devolvió las oportunidades y soy consciente de que hoy estoy aquí con la firme convicción de construir un mejor país gracias a usted y solo eso es suficiente para estarle eternamente agradecida. Yo, presidente, le quería preguntar acerca de una frase que escribió el Nobel Gabriel García Márquez en su autobiografía. Él escribió que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Yo sé que usted ha tenido innumerables entrevistas durante toda su vida
pero yo quería preguntarle hoy si tiene algún recuerdo o alguna anécdota que nos quiera compartir hoy a los jóvenes de Colombia que tenga en el fondo de su corazón. Ay, Julia, tantas, tantas. Dame más indicaciones. A ver qué se me ocurre. A ver, presidente, no. Ándame como una pregunta tan abierta, tantas anécdotas. El 4 de julio voy a cumplir 68 años. ¿Cómo te parece? Sí, Entonces, no. son tantas. Ándame cerrando el rango. A ver si llegamos a alguna. A ver, presidente, no, yo le preguntaba por alguna anécdota que de pronto usted guarda en su corazón y que en ninguna de todas esas entrevistas que ha tenido en la vida ha tenido la oportunidad de compartir o ha salido a flote. ¿Algún recuerdo que de pronto nos inspire a los jóvenes en la contingencia en que estamos viviendo para recordarnos que siempre hay esperanza y siempre podremos salir adelante? Cierra más. Ándame llevando, presidente. Julia. A ver, de pronto algún recuerdo de su época estudiantil. Yo lo he escuchado repetir en varias ocasiones que desde sus años universitarios siempre fue firme en sus convicciones y en sus principios, en un ambiente en que la mayoría de los otros estudiantes tenían, digamos, otros principios o creían en otra ideología en ese momento. A mí me tocó la universidad pública. Yo soy graduado de la Universidad de Antioquia. Era los años 70. Y nos hacían, pero no era en la Universidad de Antioquia, era en toda Colombia y en toda América Latina. La moda era el socialismo, el comunismo. No nos dejaban ver posibilidades en el mundo distintas, adoptar uno de los modelos socialistas que competían. Entonces había que acoger el de Castro, que era relativamente reciente, o el de Ho Chi Minh en Vietnam, o el soviético, o el chino de Mao Zedong. Era muy difícil actuar en la universidad. Sin embargo, muchos compañeros y mi persona, actuando como minorías, dimos una gran batalla y eso enseñó mucho. Nos exigió estudiar mucho, dar esa batalla con firmeza y con argumentos. Esos años enseñaron a que hay que estudiar y hay que ser valiente en toda la extensión de la palabra, dar la cara, actuar con firmeza cuando se es mayoría y cuando se es minoría, saber de ser disidente, saber oponerse a las tendencias prevalentes. Años después, cuando yo fui a ir a la Universidad de Harvard, muy joven, pero mataron a mi padre. Fui ya mayor, casado, con los hijos creciditos, y estudié mucho todo el proceso de Reagan en los Estados Unidos, de la señora Thatcher, el derrumbe del muro de Berlín. Recuerdo que en ese posgrado, en el verano, estudié una materia con un profesor de la Universidad de Budapest sobre la vía capitalista de los países de la Cortina de Hierro y de Europa Oriental. Y apareció una nueva literatura de liderazgo político y me impresionaron dos temas. Me impresionó mucho la necesidad de que el líder político sea capaz de oponerse a las olas adversas, sea capaz de nadar contra la corriente, que el líder político no se sume a las corrientes prevalentes, sino que tenga el coraje, la audacia, el arrojo de enfrentar esas corrientes, estimada Julia. Fue muy importante y muchos de los autores se refirieron a lo que había sido Reagan, su gobernación en California, etcétera, y también presentaban a Reagan como alguien que había sido capaz de nadar contra la corriente. Esa es una anécdota bien importante. Pero ese año que estuve yo estuve en la Universidad de Harvard todo el año 91 y tuve que volver para graduarme el
y tuve que volver para graduarme cuando en verano de 1993. Todo el año 91 y todo el verano del año 1993. En el año 91 cumplió mi hijo Tomás, cumplió añitos. Yo creo que cumplió 8 o 10 años. Y se le escribió una carta muy bonita donde se le dijo que todo había que hacerlo con amor. Desde ese año 91, en el cumpleaños de Tomás, he pensado, Julia, que el liderazgo tiene muchas características, pero la más importante es bregar a hacer todo con amor. Porque cuando uno está actuando con amor, pues actúa con patriotismo, actúa con una sola intención, la de acertar en bien de la comunidad, actúa con capacidad de estudio, actúa con honradez, actúa con constancia. Entonces, diría yo que son episodios de la vida, narrarlos como anécdotas, ya que tú me preguntas por eso, que enseñan que hay que estar preparado también para nadar contra la corriente, para cambiar con mucho esfuerzo las tendencias que prevalecen y que uno considera dañinas, y al mismo tiempo que la mejor característica del liderazgo es cumplir el deber con amor. Juan David. Presidente, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Presidente, mucho gusto. Soy Paula Orduña, soy directora del Republicano. Ay, Paula, me han mandado mensajes y te he leído. Me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío, presidente. Muchas gracias por el espacio. Bueno, presidente, voy a ser concreta. En las últimas décadas, la izquierda, para atraer a los jóvenes, se ha servido de discursos adoptados por diferentes movimientos sociales que pretenden, entre otras cosas, la igualdad. Uno de esos movimientos es precisamente el movimiento feminista, precisamente hace unos meses publicaba yo una columna para el Republicano titulada El feminismo olvidado, donde básicamente defiendo a nuestro partido por ser uno de los partidos que más oportunidades nos brinda a nosotras, teniendo en cuenta que las caras más visibles del centro democrático son precisamente mujeres. Y en últimas creo yo que eso es lo que debe pretender el feminismo, la oportunidad para la mujer. Con base en eso, presidente, me gustaría preguntarle ¿qué mensaje le da usted a esos movimientos que satanizan a nuestras líderes, diciendo que en realidad detrás de ellas hay hombres con fines patriarcales, o que una mujer feminista no puede ser provida o no puede ser católica, y mucho menos en nuestro caso ser uribista? Y a la par, ¿qué podemos hacer nosotros como partido para acercarnos a esas mujeres que están en condiciones vulnerables y que no encuentran en nosotros o no se sienten representadas por nosotros? Paula, esta noche, antes de llegar a este espacio con ustedes, estaba pensando que mañana mi madre, que en paz descanse, cumpliría 88 años. Fue la mejor bachiller de la presentación en su momento. No entró a la universidad por casarse. Y yo nací. Se estancó ahí la transmisión, ya vio. Nací cuando mi madre acababa de cumplir 20 años. ¿Y qué me tocó? Nosotros vivíamos en una finca en el suroeste de Antioquia y me tocó toda la lucha de ella por los derechos políticos de la mujer. Era una lucha que combinaba con la lucha por el Frente Nacional. Era una violencia política horrorosa, la que vivió mi generación de niños y nuestros padres y nuestros abuelos. Una violencia política pavorosa. Ella me llevó siempre de la mano a esas correrías, a esas conferencias, a esas reuniones. Y yo recuerdo aquellas elecciones de 1900, primero el plebiscito que concedió el voto a la mujer, después aquellas elecciones de 1958, cuando las mujeres fueron por primera vez elegidas. Mi madre fue elegida concejal, después presidente de esa corporación. En ella aprendí a ver el patriotismo de la mujer colombiana, su intención del bien general de la nación.
A lo largo de mi vida pública he estado acompañado de mujeres. Una de las tareas más importantes de mi vida fue como jefe de bienes de empresas públicas de Medellín. Mi jefa inmediata era la doctora Silvia, que me acompaña en esta carrera política y la aprecio mucho. No tuve por ella sino aprecio, admiración, respeto. La secretaria general de Aeronáutica, siendo yo director de Aeronáutica, la doctora Miriam Ortiz, era una mujer implacable para exigirse toda la transparencia en la contratación. Todos esos contratos de aeropuertos se hicieron con toda la transparencia. Ella dirigió ese proceso. En el Congreso de la República, asistentes mías, no voy a mencionarlas a todas porque hay muchas y siguen las mujeres apoyándome. Para sacar las normas laborales y de seguridad social voy a mencionar una, la doctora Luz Estela Rodríguez de Sierra. Sigamos en la gobernación de Antioquia, un grupo extraordinario de mujeres, y se me han muerto algunas muy jóvenes, como quien fuera mi secretaria de Educación y en la presidencia posteriormente mi directora del ICETEC, la doctora Marta Lucía Villegas, y una persona jovencita que empezó a ayudarme desde la universidad, Ani Vázquez, quien dirigió en la gobernación todos los consejos comunitarios, después preparó en la campaña presidencial los talleres democráticos, montó los consejos comunitarios en la presidencia de la República, se nos murió muy joven. Y yo vivo muy orgulloso del equipo de poner las mujeres, la actual vicepresidenta de la República. Hacer esta enumeración, Paula, lo lleva a uno a incurrir en el error de muchas omisiones. Voy a mencionar entre mis colaboradores a la presidencia, en la presidencia, mire, ahí están hoy, muy activas. La doctora Alicia Arango, ministra del Interior, fue la secretaria privada de la presidencia 7 años largos. Después empezó la Embajada de Colombia en Ginebra, que tanto ayudó, especialmente en el tema laboral y de derechos humanos. La primera ministra de Defensa fue Marta Lucía Ramírez, la actual vicepresidente. ¿Y con qué firmeza y con qué éxito? La mejor ministra de Educación de Colombia, Cecilia María Vélez. Pero no sigamos hablando de ellas, se quedan muchas, todas extraordinarias. Las mujeres que nos han acompañado en el Congreso, ¿quién mejor? Yo a cada una de ellas le quisiera rendir un homenaje. Su patriotismo, su firmeza ejemplar, su capacidad de estudio, lo cumplidas. ¿Sabe qué me aterraba a mí? Para bien, Paula. Cuando yo era gobernador de Antioquia, hacía consejos comunitarios sábado y domingo. Tenía que salir muy temprano de Medellín para que estuviéramos aterrizados a las 5:30, 6 de la tarde. Eran los días que yo descansaba porque estaba en casa a las 7 de la noche y me dormía muy temprano. Entonces empezaba yo a mirar un reloj. 6 de la mañana. No han llegado al aeropuerto. ¿A qué hora nos vamos a ir? Y las primeras en llegar eran las mujeres. Eran las mujeres. ¡Qué cumplidas! Entonces, la verdad, la mujer colombiana es muy valiosa. Y lo que tú dices, hay que respetarle todos sus derechos. ¿Por qué una mujer no puede ser provida? Por favor, hay que respetarle todos sus derechos. O sea que esta pregunta que tú me haces, Paula, me da pie simplemente para hacer una referencia a la importancia de la mujer colombiana. Y algún día me dedicaré a escribir toda esta experiencia que ha sido para mí magnífica. Desde que mi primera jefa en Empresas Públicas de Medellín en mi carrera profesional fue Silvia Castaño de González, hasta las mujeres del Parlamento y la señora que me ha acompañado en casi 41 años de matrimonio, Paula. No tuve hijas, pero tengo una nietecita que me trastorna, querida Paula. Sigamos. Presidente, ¿cómo ha estado? ¿Quién está por ahí que no aparece en la pantalla?
Prende la pantalla. Jaime Arizabaleta. ¿Quién? Prende la pantalla, hombre. Jaime Arizabaleta, ¿ya te aparece? Sí, Jaime, no apareces en la pantalla, pero ya te oí, Jaime, querido. Listo. No apareces en la pantalla, algo pasa. Juan David, ¿qué le pasa a Jaime? Ahí está nuevamente Paula, ¿es? ¿O no? No, Alejandra Cifuentes de Cali. Alejandra, muy complacido en verte, en saludarte. Muchas gracias, presidente. De verdad que para mí es un gusto saludarlo. Me llena de mucha emoción poder compartir este espacio con usted y con todos mis compartidarios jóvenes. Quiero ante todo demostrarle mi afectividad y mi admiración por su gran lucha y compromiso para seguir construyendo país todos los días, presidente. Y para entrar un poquito en contexto, mi tema va más enfocado hacia la historia y hacia la mujer. Presidente, para usted, ¿cuál ha sido esa mujer que más ha marcado la historia de Colombia en la defensa de nuestra democracia? Uy, Alejandra, tantas, ¿no? Desde la intimidad de mi hogar, mi madre y quienes la acompañaron en esos años, era la que veíamos desde el hogar en esa tarea. En mi carrera pública, tantas, por el relato que acabo de hacer. Me obligas a destacar una, a quien en un momento tan difícil fue la primera ministra de Defensa de Colombia y lo hizo con lujo de competencia, la doctora Marta Lucía Ramírez. Pero mujeres en la historia de Colombia muy, muy importantes, muchas, muchas y en muchos momentos. Presidente, ¿Qué le pasó a Jaime Arizabaleta? ¿Quién aparece por ahí ahora? Isabel Mejía, presidente desde Medellín. Isabel, mi saludo. Un saludo afectuoso, presidente. Quiero agradecerle por este espacio que nos está brindando, agradecerle por ese legado histórico que usted nos ha dejado a los jóvenes. Presidente, mi pregunta va encaminada en el marco del tema del aborto. La sentencia C-355 del 2006 estableció 3 causales. Mi pregunta es, presidente, esta ley tiene algunos vacíos. Por ejemplo, una mujer hoy en día puede decir que se siente con inmadurez mental para tener un bebé y perfectamente le avalan el aborto. Presidente, ustedes como bancada Provida han pensado en alguna iniciativa que le permita, llenar estos vacíos que tiene esta ley? Isabel, yo no había pensado en ese tema. A mí me correspondió la jurisprudencia de la Corte Constitucional siendo yo presidente. ¿Qué dije? Yo no soy partidario del aborto, por muchas razones. Mire, a mí me impresionó mucho esto. Mi hermano Jaime, que murió, tuvo una niñita con parálisis cerebral que afectó mucho su vida, la de mi hermano. Y la niñita ya es madura, pero con el mismo problema de parálisis. Me impresionó el afecto, el apego de mi hermano y de su señora a la niña. Cuando mi señora quedó en embarazo, uno sabía que estaba en embarazo y había la expectativa de quién iban a ser. No había la ecografía. El sexo, si era un niñito o una niñita, seguía siendo para uno una expectativa, un misterio. Cuando fueron a nacer mis nietos, mis hijos decían, papá, Sofía tiene tantas semanas de embarazo, va a ser un niño, va a ser una niña, Chadia tiene tantas semanas de embarazo, va a ser un niño, tal cosa. Entonces, toda la ciencia lo que hace hoy es confirmar que el momento donde cuando empieza la vida es el momento de la concepción.
Yo por eso soy pro vida. Otra cosa, que en las sociedades democráticas hay que respetar la Constitución y el fallo. Entonces, así uno no lo vaya a practicar en su caso personal, hay que respetarlo. Lo que yo dije fue, así estemos en desacuerdo, se respeta. En la parte complementaria que he pensado es en la necesidad de que se respete la objeción de conciencia. Eso sí es muy importante, respetarle la objeción de conciencia al médico, etc. Ojalá, ahora que nuevamente se ha examinado el tema de la objeción de conciencia, para permitirle a los parlamentarios declararse impedidos, simplemente esgrimiendo un motivo de conciencia, ojalá el país respete en cualquier circunstancia la objeción de conciencia. En este caso, el médico que por razones de conciencia diga, no practico el aborto. El tema que tú decías, no lo he pensado, Isabel. Presidente, ¿ya me ve? Jaime, todavía no, pero te escuchamos y te leo mucho los domingos. Bueno, presidente, una de las cosas que a mí más me impactó sobre usted en un discurso que hizo en el Valle del Cauca fue cuando se dirigía sobre la comunicación política, que usted dijo que la comunicación política, para que tuviera y llamara la atención, tenía que ser simple, clara e inesperada. Y digamos que eso fue algo que me impactó mucho y por eso cambié, digamos, mi estilo de escribir, de hacer videos y etcétera. Yo quiero que usted se refiera a estos tres temas en particular para que los jóvenes ilustren, que a mí me impactó muchísimo. Yo empecé a estudiar planeación estratégica viejo y no la entendía. Y me la hizo comprender un librito que se publicó, ojalá no me equivoque mucho, yo creo que por los años 80, El poder de lo simple, a finales de los años 80. Y ese librito llamaba la atención sobre la necesidad de tener el objeto, la misión, todo de manera muy clara, muy clara. Yo creo que ese librito fue fundamental para hacer clarificar todos los postulados de una materia tan importante como planeación estratégica. Tal vez ese día hablábamos en Cali, uno se va olvidando mucho, Jaime, de un libro de comunicación comercial que yo llevaba a la política que se llama Success. La comunicación tiene que ser simple, tiene que ser sencilla, tiene que ser clara, tiene que dejar historia. Tiene que ser, si de pronto, Natalia, que está por ahí, busquen el Success, ese libro, y me recuerdan lo que quiere decir cada letra. La comunicación tiene que creíble también, creíble, simple. Natalia, busca el librito Success. Yo lo tengo por aquí en el iPad. Yo le he puesto mucho cuidado a eso, se lo recomiendo. Y la comunicación tiene que ser que se entienda, Jaime, que se entienda. Entonces, y tiene que ser corta. Por ejemplo, cuando yo presenté, como yo llegué a la Universidad de Harvard bien, cuando yo presentaba los primeros exámenes, me los devolvían. Entonces, en la primera página aquí aparecía una muy buena calificación y detrás decía resubmit. Tiene que hacerlo más corto y más claro. El Twitter tiene cosas muy malas porque es como un revólver montado. Es más fácil dispararlo que devolverlo, pero tiene la cosa buena que ayuda a ser concreto. De pronto la cosa mala que por ser concreto se maltrata mucho el idioma. Pero deje ver que Natalia encuentre esto. Yo lo tenía por aquí. Espere, yo lo tengo. Voy a buscar Success. Por aquí lo voy a buscar. Yo en este iPad tengo esa lectura que Jaime, yo esa lectura la
reviso cuando voy a dar alguna conferencia. Espéreme a ver aquí si tengo Success, actual, reciente. Aquí me encontré uno que les recomiendo. Un libro del general San Martín, escrito por el historiador británico John Lynch. Es muy bueno. John Lynch también, en mi concepto, es lo mejor que hay sobre Bolívar, o uno de los mejores, porque tiene unos capítulos muy importantes sobre el general Bolívar como ideólogo de la política y al mismo tiempo como amigo de la inversión privada. John Lynch contradijo a Chávez con una obra magnífica, muy bien estudiada como todo lo de él, sobre Bolívar. ¿A dónde tendré yo aquí mi libro Success? No. Ay. No sé. ¿Qué recuerda usted de esos años? A ver si yo lo puedo encontrar. Success. Orgullo y Prejuicio. Presidente, yo recuerdo, en parte, en ese discurso suyo también recordé sobre las 3 Cs, que usted hablaba sobre el liderazgo. El líder tenía que ser competente, tenía que ser coherente y tenía que generar credibilidad. No sé si fallo en alguna de las 3 Cs, pero no, esa charla me impactó muchísimo en mi proceso de formación. Lo recuerdo mucho. Es del profesor John Kotter. El profesor John Kotter hablaba de 3 normas del liderazgo. Ser competente, estar estudiando permanentemente, ser honesto y tener mucha energía. Y explicaba cómo hay que combinar las 3. La combinación de 2 no sirve. Una persona competente y con energía, pero sin honestidad, es un peligro. Una persona honesta y competente, pero sin energía, es un barco que tiene la competencia para definir el timón y la brújula, tiene la honestidad, es transparente, pero no tiene la energía, no avanza. Y se necesitan los 3 elementos, la energía, la competencia, y el otro elemento es la honorabilidad. La que hablaba mucho de confianza era la profesora Rosabeth Moscanter. Yo recuerdo que ella decía que la política es la actividad en la cual más difícilmente se adquiere confianza y más fácilmente se pierde. Y ella hablaba de la confianza basada en la credibilidad, y la credibilidad la ponía sobre 4 Cs. La competencia, muy identificada con John Kotter, la congruencia, la consistencia y el caring, las relaciones humanas. Hablar en un mundo tan interrelacionado hoy, relaciones humanas sinceras, hacía una gran distinción entre la consistencia y la congruencia. Entonces, a la edad mía, a uno le pueden preguntar, ¿pero usted para qué habla de esto? Es incongruente, porque hizo todo lo contrario. Y se lo dicen a uno muchas veces los hijos. Para uno ser congruente, cuando ha sido incongruente, hay que hacer una gran reflexión y reconocer los errores de incongruencia. La consistencia es muy importante. Hay que decir el mismo discurso a la Andy o a la CUT. Hay que decir el mismo discurso ante la FARC o ante las Fuerzas Armadas. Consistencia. Y yo recordaba mucho que la consistencia tiene 2 enemigos. O para que no le digan a uno que es consistente y terco, entonces deja a uno llevarse y se pone a dar bandazos. O el otro, para ser muy firme y muy consistente, se llega a ser terco. Mi gran riesgo es el segundo, pasar de consistente a terco. Y entonces, estudiando una vez al profesor Michael Porter, que lo estudiamos mucho en los 80, en los 90, yo no sé si hoy lo están estudiando mucho en las universidades, a mí me parecía muy importante esa teoría de la competitividad de las naciones. Él decía que para una nación ser competitiva había que poner unas metas muy altas, definir un camino y moverse dentro de él.
ser consistente moviéndose dentro del camino, con alguna flexibilidad, pero no salirse del camino. Entonces, eso que definía Michael Porter, esa escalera de la competitividad, yo la he transportado al liderazgo. Hay que tener unos principios, un norte, alguna flexibilidad dentro de esos principios, pero sin salirse de ellos, sin salirse de ellos. Eso era esos puntos, pero yo no encuentro Saxer. Natalia lo encontró. Alguno que me ayude. Yo no sé qué lo hice yo. No sé qué lo hice. Jaime. Si alguno lo recuerda ahora, Julia, aquí está. Aquí está ya. ¿Qué le? Está. No, este es otro Success. Este es otro. No sé, Julia, Natalia, ayúdenme a buscarlo a veces, porque el que estoy necesitando no lo encuentro. Pero sigamos, Jaime. Lo que pasa es que uno de los problemas míos es que hoy no me duermo hasta que no tenga eso bien repasado, hasta que no lo tenga bien repasado. Aquí hay muchos, vamos a ver si aquí está. Vamos a ver si aquí está. No, no lo tengo. En alguna parte de este iPad lo tengo, pero no, hace rato no lo reviso y aquí en estos archivos que he abierto esta noche no me aparece, no me aparece. Y sigamos que aquí les quedé mal, pero lo repasamos. Vamos a ver en qué momento aparece. Sigamos entonces. ¿Quién sigue? Buenas noches, presidente Uribe. Buenas noches a todos los que nos están viendo y siguiendo la transmisión. Le hablo desde la ciudad de Montería, agradecida porque esté compartiendo este pequeño espacio con nosotros. Admiro todo el trabajo que hace por el país, sus logros y los precedentes que ha marcado en la política colombiana. Dentro de esos precedentes, usted siempre ha apoyado el papel de la mujer en política y ha confiado en nuestras capacidades. Destacamos que en su primera administración, en el 2002, su gabinete estuvo compuesto por 6 mujeres. A lo largo de sus 2 periodos, las mujeres siempre se destacaron por ocupar posiciones de alto nivel. Ya usted habló de eso, nombró a la primera ministra de Defensa, también nombró a la primera mujer afrocolombiana en ocupar una cartera ministerial. Entonces usted siempre ha confiado en las mujeres, en que vayan avanzando en política y que tengan esos espacios. Presidente, en un futuro cercano, usted ve a una mujer ocupando la presidencia de Colombia y en estos momentos, ¿qué mujer ve usted dentro de la política colombiana que se perfila para ocupar ese cargo? Bueno, hay muchas. No quiero hablar de nombres, pero hay muchas y con mucha preparación y con mucho carácter. Y ojalá tengan todo el éxito que el país requiera. Pero no me pongas a hablar de ese tema ahora. Hay que pensarlo, oírlas, ver los procesos, pero también hay unas que serían excelentes presidentes de Colombia y otras que yo no quisiera que fueran presidentes de Colombia. No porque sean mujeres, sino por lo que representan en su visión de país. Sí, muchas gracias, presidente. A ti, ¿cómo te llamas tú? Miriam Campo, presidente. ¿Cómo? Miriam Campo. Miriam, muchas gracias. ¿Qué estudias, Miriam? Soy profesional en gobierno y relaciones internacionales. Hago parte acá de la juventud de Córdoba y todo, sí. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Gracias.
Natalia. Natalia, no te estamos escuchando. Buenas noches, presidente. Mi pregunta Y es la Natalia, siguiente. un saludo. ¿Cómo está, presidente? Mi Bien, pregunta es la Natalia, siguiente. muchas gracias. Durante su vida pública, usted ha demostrado tener mano dura contra los bandidos. Logró desmovilizar en su gobierno más de 53.000 hombres armados y logró reducir el secuestro que tanto daño hacía en esa época a más del 93%. Pero también ha logrado demostrar que ha tenido un corazón grande con los colombianos, reduciendo la pobreza extrema en Colombia a más del 32% y un gran logro para los jóvenes, lograr que más de 7 millones de jóvenes ingresaran en el SENA durante su gobierno. Ahora que usted es víctima de tanta infamia y calumnia, ¿cómo hacer para que los jóvenes se queden al margen de tanta polarización que hoy la izquierda quiere erradicar en Colombia? Natalia, a mi generación en la juventud trataron de enseñarle que la economía de la empresa privada era contraria a la política social. Y trataron también de enseñarnos que el apoyo de la seguridad era contrario a la tolerancia democrática. Eran los años de la política de seguridad nacional en América Latina. Había muchas dictaduras y esas dictaduras generaron unas resistencias civiles en armas y se dieron guerras en muchos países. En nuestro país siempre hubo democracia. Los mexicanos se ufanan de que en el siglo pasado ellos tuvieron la menor interrupción democrática, 12 años. Colombia apenas tuvo 4. Colombia ha sido un país, diría yo, que en un proceso muy largo de permanente perfeccionamiento democrático. Aún las restricciones transitorias del Frente Nacional finalmente no fueron obstáculos para que todas las tendencias participaran en la política. El mismo Partido Comunista de la época se cobijó en las banderas del movimiento revolucionario liberal del doctor López Miquelsen, quien años después sería presidente de Colombia. Yo he pensado que la seguridad es un valor democrático, que contrariamente a aquello que se trató de enseñarle a mi generación, la seguridad es fundamental para que se pueda vivir en democracia, que la seguridad es fundamental para que haya el respeto y la tolerancia al pluralismo. Ahora, una cosa es el pluralismo conceptual, otra cosa es la violencia. Una cosa es el pluralismo conceptual, otra cosa es la infamia. Entonces, yo creo mucho en seguridad y pluralismo, seguridad y respeto democrático. Alguna vez con doña Cecilia Caballero, que acaba de morir, vio al expresidente López Miquelsen y él en su casa, tal vez en el año 99 o en el año 2000. El presidente López me invitó a almorzar en su casa, almorzamos solamente doña Cecilia, él y yo. Y él dijo que no le veía futuro a mi candidatura presidencial, que porque el país no votaría por un proyecto de seguridad. Y doña Cecilia, con esa agudeza que la caracterizaba, me preguntó, Álvaro, ¿qué es lo que usted propone? Y le dije, doña Cecilia, un concepto democrático de seguridad. Y le expliqué en qué consistía para todos los colombianos, tal y para los amigos de estas tesis, para los adversarios de estas tesis. Y ella dejó de mirarme a mí, miró al presidente López y le dijo, Alfonso, con eso gana Álvaro. Entonces, nosotros hemos creído en la necesidad de esos equilibrios, por eso esto se llama centro democrático. Mire, yo soy un creyente a la empresa privada, pero no participo del egoísmo. Hay que hacer políticas sociales sin odio de clases. Un concepto que nos guía hoy a nosotros, economía fraterna, un Estado menos burocrático, menos costoso, más eficiente, con más política de salud, con más política de educación, un Congreso reducido, etcétera, y menos impuestos para las empresas, mejor remuneración para los trabajadores. Economía fraterna. Ahora en estos días, por las dificultades de la pandemia,
Me preguntan a mí muchos los comunicadores, ¿ustedes qué opinan en el Centro Democrático? Que se elimine la prima porque no hay manera de pagarla. ¿Qué opinan? Que se elimine el recargo nocturno. Yo he dicho, no se aproveche la pandemia para eliminar garantías laborales. El país, en lugar de confrontarse más en esta pandemia, tiene que restañar fricciones y tratar de salir de esta pandemia con un nivel alto de cohesión social que hará menos difícil la recuperación económica. Entonces yo he dicho, hombre, si no pueden pagar la prima, hagan un acuerdo fraterno en la empresa, entre el empresario y el trabajador, para aplazarla para diciembre o para pagarla por instalamentos. Un empresario de Ibagué me decía, mire, yo reabrí ya la empresa porque es de manufactura, pero no puedo tener todos los trabajadores en el mismo sitio porque me exigen una distancia social. Entonces unos han aceptado trabajar de noche. Les dije, pero no les puedo pagar el recargo. Se hizo un acuerdo. En lugar de trabajar 8 horas, trabajan 5, pero les pagan el mismo salario que corresponde a las 8 y no cobran el recargo nocturno. Economía fraterna. Ahora estamos proponiendo estamos proponiendo estos acuerdos fraternos, Natalia, y muchos temas. Esta tarde, en una reunión virtual donde estaban muchos estudiantes, el doctor José Obdulio Gaviria y el doctor Alfredo Rangel, hablamos mucho de cosas concretas de economía fraterna. Y yo creo mucho en la inversión privada. En el mundo no hay nada que haya sustituido la creatividad de la empresa privada. Por eso me da mucho miedo que el castrochavismo, aún en sus versiones moderadas, en las versiones que lo niegan, llegue al gobierno de Colombia, porque si un gobierno como el anterior de Colombia paró la economía, un gobierno que se declaraba pro empresa privada, con esos impuestos tan altos, con ese derroche en el gasto público, con el tema del narcotráfico, con la mermelada, ¿cómo será un gobierno desafecto y con rabia frente a la empresa privada? Yo diría empresa privada y política social, Natalia, en un marco de seguridad. La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, porque muchas veces el concepto de seguridad, no, esa es la seguridad de ese paramilitar de Uribe, esa es la seguridad militarista. No, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, Natalia. Ustedes siéntanse tranquilos porque yo me apasiono y me despacho en estas, me expando mucho en estas disertaciones, pero cualquier réplica o repregunta háganla. No he podido dar con mi libro Success esta noche. Estoy preocupado. ¿Dónde lo tendré yo, por Dios? ¿Dónde lo tendré? ¿Quién sigue? Escúchenme un momentico. Ay. Ay, ¿qué hice yo en mi libro Success? Ay. Bueno. Escúchenme un momentico, ¿dónde tengo yo a Success? Yo lo tengo aquí, ¿no? Ay, lo tengo aquí. Hombre, Jaime, ¿cómo te fallé de esta manera, Jaime? Tindón. Yo no sé qué dice mi libro, hombre. Tan importante, tan importante. Si quieren, excusan. Presidente, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
Habla Sebastián Alzate, coordinador de UNICEF Antioquia. ¿Cómo está usted la noche de hoy? ¿Cómo te ha ido, Sebastián? Mi saludo. Muy bien, presidente. Presidente, mi pregunta es la siguiente. Usted en su libro No hay causa perdida narra muchas experiencias que usted vivió al interior de los mandatos presidenciales. En ese sentido, yo quiero que usted nos cuente una experiencia o dos, una buena o una mala, que sirva de consejo o reflexión para los jóvenes colombianos hoy en día en la situación que vivimos, que vive el país. Uy, Sebastián. Poco antes de mi elección a la presidencia, hubo un secuestro en Antioquia. Secuestraron al gobernador, al doctor Guillermo Gaviria Correa, y al exministro de Defensa, que era como un hermano mío, el doctor Gilberto Echeverri Mejía. Yo llegué a la presidencia y me propuse rescatar a todos los secuestrados, a ellos, a Ingrid, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a 3 norteamericanos que secuestraron siendo yo ya presidente. Hicimos todos los esfuerzos, pero también teníamos unos inamovibles. Un día de 2003, al principio del año, a las 5 de la mañana le dije a mi señora, voy a rezar porque hoy vamos a tener una operación para rescatar al gobernador y al exministro y a Gilberto, como le decíamos. Y yo me fui a cumplirle una promesa a Cali, que era derrotar el secuestro en Cali. Y para derrotar el secuestro estábamos instalando el batallón Rodrigo Lloreda en la cordillera occidental, en los Farallones de Cali. Estando allá, alrededor de las 9 de la mañana, me llamaron por satélite, me pasaron al comandante de la 4ª Brigada y nos dijo, presidente, nos asesinaron a todos los secuestrados, solamente pudimos rescatar 2 vivos. Le dije, el gobernador, el doctor Gilberto Echeverri, me dijo, están muertos. Uy. Tomamos el avión para de los Morros de Cali al aeropuerto en helicóptero. Hay un avión al José María Córdoba. Yo iba en la butaca del avión, en la silla, con los ojos cerrados, y de pronto oí que se discutía, ¿y qué decimos? Abrí los ojos y dije, nada distinto a la verdad. Llegamos esa noche fuimos a Urrao. Un helicóptero nos llevó a la selva donde se van encontrando Antioquia y Chocó. Una selva, uno desde arriba, esa selva parecía un brócoli. Y aterrizamos en una playa de un río ahí cerca de donde los asesinaron. Vimos todo el territorio, el terreno donde estaban. Hablé esa noche con los 2 sobrevivientes. Me mostraron unas heridas de leishmaniasis horrorosas en sus brazos. Me contaron esto, me dijeron, mire, el gobernador y el exministro les decían, pero ¿por qué nos tienen a nosotros secuestrados? Si nosotros somos amigos del diálogo con ustedes. Y los secuestradores de la FARC les contestaban, ustedes no son amigos nuestros. Cuando ustedes hablan del diálogo, son idiotas útiles. Ustedes son nuestros enemigos de clase. Y llegué a la base aérea de Río Negro y le dije al general Carlos Ospina, que era el comandante del ejército, mi general, vamos a hablarle al país en televisión, pongamos los mapas. Todo el mundo se horrorizó. ¿Qué va a decir? La verdad. Yo mostré en el mapa que había pasado. En este punto estaban, de arriba no se veía nada, de abajo todo se veía. Los sobrevivientes me dijeron a mí que los sobrevivientes me están mandando mensajes, no puedo ponerme a ver ningún mensaje porque tengo que estar concentrado en este programa. Están llegando mensajes ahí al teléfono y no puedo leerlos. Los sobrevivientes me dijeron que ellos, estando abajo en el cambuche del secuestro, del cautiverio, oyeron unos helicópteros. Inicialmente no los extrañó porque por allá iba un helicóptero
a hacer misiones médicas a esa selva, pero que de pronto vieron un helicóptero que pasó por encima y vieron que descolgaban de las puertas las piernas de soldados. Se veía claramente las botas, los botines, el uniforme militar. Y que la guerrilla apenas vio eso, salieron espantados. Pero al ver que que los helicópteros se fueron, entonces la guerrilla lo que hizo fue regresar y dispararle a los secuestrados en el suelo y asesinarlos. Impresionante. Yo conté el error esa noche y mire, los helicópteros nunca debieron haber pasado por aquí, por encima. Debieron haber aterrizado a suficiente distancia, como estaba previsto, y de ahí hacer una aproximación por tierra. No sé, una equivocación. Esa noche yo creo que el país se dividió y se unió. Se dividió porque unos decían sí a los rescates militares, otros decían no, pero nadie pudo decir que habíamos mentido. Contaría esa anécdota. La política tiene, y el ejercicio de la vida pública, en cada hora tiene 58 minutos de dificultades, 2 minutos tranquilos. Un momento de mucha tranquilidad fue cuando se rescató a Ingrid Betancourt y a los 3 norteamericanos y a muchos soldados de Colombia. Ese fue un momento de mucha tranquilidad. Muchas gracias, presidente. A ti, hombre. Senador, buenas noches. Ponle volumen. Senador, buenas noches. Te oigo muy bien. Muchas gracias. Senador, el Ministerio de Hacienda proyecta un incremento del indicador de deuda del 60% sobre el PIB producto del COVID. ¿Usted cómo cree que el gobierno nacional va a responder a los compromisos en materia de educación adquiridos en los acuerdos firmados con el presidente Duque en el 2018? Como la reforma a los artículos 86 y 87 que habla de la distribución de recursos para las instituciones de educación superior públicas, o de incluir en el presupuesto general de la Nación recursos para las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, o incluso la reforma al ICETEX. La reforma al ICETEX está en plena marcha. Yo sé que el gobierno en medio, por ejemplo, Chile y Perú, pudieron empezar a afrontar esto más fácilmente porque tenían endeudamientos del 25 y del 26%. El gobierno del presidente Duque recibió un endeudamiento muy alto en lo que se llama el sector público consolidado no financiero, todo el Estado, sin las entidades financieras, un endeudamiento del 56%. 8 años antes lo habíamos dejado en el 43, 45. Lo subieron al 56. Eso dificulta mucho el manejo del presidente Duque. Y algo parecido también pasó en el endeudamiento del gobierno nacional central. Y hoy decía el ministro de Hacienda que van a tener que subir el endeudamiento muy fácil en 10, 15 puntos del PIB. Eso puede ser en 150 billones de pesos. Entonces pasaríamos de tener un endeudamiento en el sector central del Estado del 50 al 65% del PIB y en el sector público consolidado no financiero un endeudamiento del 71%. Muy alto, muy alto. Esto dificulta todo, pero hay que hacer todo el esfuerzo. Hay que hacer 2 esfuerzos. El esfuerzo de crisis sin hambre. Por eso nosotros que aplaudimos lo que está haciendo el presidente Duque, todos los días le pedimos más y el esfuerzo de la recuperación de la economía. Yo creo que él tiene una prioridad que es cumplirle al sector educativo. Ese presupuesto que tú recuerdas, hablamos en el Senado. Tú una vez nos diste la oportunidad de hablar contigo ahí en el salón de la plenaria del Senado. Ese presupuesto educativo pasó de 38 billones a 40 y recuérdame. 43 aproximadamente. Sí, un enorme crecimiento. Yo creo que el presidente Duque tiene esa obsesión y cumplirle a las universidades. Momentos muy difíciles, pero él tiene esa determinación. Vamos a ver cómo pueden ellos manejar esta dificultad para cumplirle a la educación. Gracias, senador. A ti muchas gracias.
Senador, buenas noches. Le habla Alejandro Gañán de la ciudad de Medellín. Un gusto saludarlo, senador. Usted en su tiempo fue un luchador de causas estudiantiles en la Universidad de Antioquia. Entonces debe conocer un poco el tema de la crisis de la educación de nuestro país. Senador, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo cree usted que deben sentarse las bases de un verdadero sistema de educación superior en el país que integre la educación media, técnica, tecnológica y profesional, pero sin olvidar los actores y sus especialidades, en especial las CIES con enfoque diferencial y las instituciones técnicas y tecnológicas del país? En la época de juventud de mi generación, había una gran rabia contra la proposición de la educación técnica. Se decía que era para reproducir las condiciones de explotación, que era para frenar el desarrollo de estudio del individuo. Aquí me escribe Laura Medina que pasamos a 41.4 billones para el presupuesto educativo y veníamos de 38. Fue un gran crecimiento. Hago ese paréntesis. En la época que estamos viviendo, se habla de una cosa muy importante que introdujo la doctora Cecilia María Vélez, que en mi honrar siendo nuestra ministra de Educación 8 años, la educación por ciclos propedéuticos. Es bien importante. Entonces, para simplificar, un muchacho que salga bachiller y salga bachiller académico y técnico, esas materias técnicas le deben servir para acumularse como créditos ya aprobados y completar el grado tecnológico. Y lo que tenga y que al graduarse en tecnología, por ejemplo, un tecnólogo de sistemas, todos los créditos que tuvo que cursar y aprobar para graduarse como tecnólogo de sistemas, le sirvan para posteriormente completar las materias y graduarse como ingeniero de sistemas. Cuando mi madre terminó bachillerato, no había mucho interés de la mujer en entrar a la universidad. Se creía que ya con el bachillerato era suficiente. Cuando mi generación terminaba la carrera, se pensaba que con el grado universitario era suficiente. Hoy tenemos que entender que nunca está uno preparado. Todos los días hay que estudiar un poquito, y por eso todas estas oportunidades educativas que se necesitan, la educación por ciclos y por ciclos que se complementen y con refrescamiento es muy importante. La extensión universitaria también es muy importante. Ayuda a renovar conocimientos y mantiene una gran integración entre la universidad y las actividades económicas. A ti muchas gracias. Buenas noches, presidente. Mi nombre es Andrés Felipe Duarte. Soy estudiante de Derecho y de Gobierno y Relaciones Internacionales. Pertenezco a las juventudes del departamento del Quindío, así como lo llama usted, el pedacito de cielo. En este momento quiero fijar mi pregunta, teniendo en cuenta las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional y a nivel educativo, para evitar la deserción estudiantil. ¿Qué otra alternativa podría usted aportar para evitar esta deserción y darle más garantías a los jóvenes a nivel universitario? Hablo para universidades públicas y privadas. ¿Y qué otras propuestas son, digamos, motivo de debate en este momento en el Congreso? Antemano también quiero agradecerle por estos espacios que tiene con los jóvenes, que creo que son muy importantes para consolidar tantos aportes y ideas que tenemos todos nosotros. Aquí me corrige Laura Medina. El crecimiento del presupuesto educativo no fue de 38 billones a 41.4, sino a 44 billones 100 mil millones. Estamos en un momento muy difícil y uno no sabe esta pandemia cuánto puede durar. Yo creo que hay una incertidumbre en todo el mundo y esa incertidumbre se va a mantener mientras no haya la vacuna aprobada y los medicamentos. Están hablando de vacunas en varios países del mundo. Estados Unidos anuncia vacuna.
Alemania anuncia vacuna, Inglaterra anuncia vacuna, China anuncia vacuna. Ya se sabe que hay vacunas que no van a hacer daño, que el ser humano las puede recibir, pero todavía no hay certeza de que vayan a ser eficaces. Si a mí me dijeran, venga, vacúnese, yo diría sí, como dicen que esta vacuna no hace daño, pónganme esa vacuna, pero también estaría en la certeza de que todavía esas vacunas no están debidamente comprobadas en su eficacia. Esto puede llevar a una extensión de unos sectores de la cuarentena que uno todavía no puede decir de cuánto más tiempo. Y el sector educativo, los niños, hay ahí un gran problema. Yo he visto unos colegios que están trabajando bien con internet, otros no. La ley de telecomunicación del presidente Duque es muy útil. Se había pensado inicialmente conectar 10.000 escuelas, pero el país tiene que llegar a 40.000. Va a alcanzarse. Yo no creo que alcance en el cuatrienio, pero sí hay que avanzar todo lo que se pueda. Las universidades. He tenido mejor información sobre las universidades, que casi todas se está haciendo un gran esfuerzo para no paralizar enseñanza y que se está acelerando mucho el tema de la enseñanza virtual. Ojalá. Hay unos problemas también de costos de conexión y del costo del computador o de la tablet o de el teléfono inteligente. Vamos a ver qué respuestas puede tener el gobierno para universalizar estas facilidades. El tema de temas muy delicados, colegios privados. Unos colegios privados dicen, no nos están pagando, no tenemos con qué pagarle a los profesores. Y en otros dicen los padres de familia, yo no le puedo pagar, me tienen que rebajar la matrícula. Nosotros hemos estado pidiendo apoyos, créditos, subsidios de nómina, etc. En los colegios públicos, por fortuna, los profesores están siendo remunerados. No se ha suspendido ni se va a suspender la remuneración de los profesores, pero hay ese problema que falta dotación de virtualidad. Que esto sea un campanazo para que todo eso de lo cual se venía hablando se pueda acelerar. Ya el gobierno ha tomado unas decisiones muy importantes sobre el tema de los costos de ICETEX para todas las moratorias en ICETEX y vienen otras reformas. Yo veo al gobierno encabezado por el presidente, la señora ministra de Educación, que están encima del tema. A nosotros nos representa muy bien en esa comisión el doctor John Harold Suárez, también ha estado muy pendiente del tema, todos los compañeros, la vocera del Senado, la doctora María del Rosario Guerra, la senadora Rubí Chagui. Tenemos confianza que el gobierno vaya sorteando estas dificultades educativas. Por ejemplo, el gobierno se ha propuesto entregar 6 millones de raciones alimenticias del PAE en el bachillerato y la primaria. Eso puede ayudar mucho y seguramente habrá que repetirlas. Hasta la semana pasada ya habían superado ya en la entrega, en el objetivo de los 6 millones, habían superado 3 millones y están atendiendo con porciones alimenticias 1.700.000 niños por el lado de bienestar familiar. No sé a cuántos han llegado ya, esa era la meta. Y el gobierno, uno lo sentimos con todo el compromiso en ese tema. Yo veo también de la mayor importancia el compromiso del bachiller técnico, la doble titulación. Por eso a esa la ley que me refería ahora facilitaría mucho la doble titulación. El SENA está anunciando ya un avance importante en la parte de sistemas. Ojalá, si en la época que yo fui presidente, con una conectividad tan mala, desde San Andrés, vía satelital, lográbamos que instructores del SENA, compatriotas raizales de San Andrés, le enseñaran inglés vía internet a 1 millón de colombianos, cuánto más fácil hoy, tantos años después, y con lo que ha ocurrido en esta revolución tecnológica. La preocupación de ustedes, estudiantes, de padres de familia, nosotros los abuelos, es grande, pero confiamos que esta pandemia
no le causen mayor afectación a todo lo que es el sistema educativo. Presidente, muy buenas noches y muchísimas gracias por este espacio. Sí, presidente, ¿me escucha? Le saluda Luis Vargas desde Santander. Claro, Luis. Sigue, Luis, sigue. Presidente, muchas gracias. Presidente, primero agradecerle a usted por este espacio que nos ha brindado realmente para todo el equipo y para todos los jóvenes de Santander. Es realmente un honor tenerlo en directo al centro y pues realmente muy agradecido por lo que usted ha hecho por Colombia, muy agradecido por lo que usted ha hecho por mi familia y por mi presidente, principal, muy concretamente. Presidente, las juventudes de Colombia siempre han tenido un pensamiento de emprendimiento, de progresividad. Basándonos en este tema, podríamos decir cuál ha sido la mayor conquista que fue conseguida en su momento el presidente Álvaro Uribe Vélez en su gobierno y en el Congreso de la República. No te entiendo, Luis. Hubo alguna interrupción. Empezaste hablando de la vocación de emprendimiento de los jóvenes y preguntabas por unas conquistas. ¿Qué me quieres repetir que hubo algún problema en la señal? Correcto, presidente. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor logro que se consiguió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente y cuando ha sido, y en este momento, senador de la República? Ay, Luis, pues en una carrera tan intensa como la mía, de tantas horas al día, de tanta intensidad, uno no alcanza a hacer evaluaciones sobre su persona, sobre su tarea. El músico que tiene un acordeón, sea primero el público con atención, que pone atención, se da cuenta cuando hay una falla en las notas musicales, más fácil que el acordeonero. En el toreo se decía lo mismo. El torero no se da cuenta de su error, pero el público sí. Eso le pasa a uno en la política. Yo diría que en el gobierno, hablando con jóvenes, hablamos de educación. Nosotros llegamos a unas coberturas en educación básica rondando el 100%. En educación secundaria pasamos del 58% al 78% en cobertura, con una gran dirección en cabeza de la doctora Cecilia María Vélez. El SENA pasó de atender 1.150.000 estudiantes por año a atender 8 millones. Creamos ese programa del SENA virtual, y en los programas de titulación del SENA había 40.000 muchachos que estudiaban programas de titulación y dejamos 500.000. Yo creo que allí hubo avances importantes. Y lo que decía yo ahora, hablándole a uno de tus compañeros, a uno de los jóvenes que nos antecedió sobre la introducción del concepto de ciclos propedéuticos, que se lo debemos a la ministra Cecilia María Vélez, y que en mi concepto en ese momento ya viejo, empecé a ver cómo se debía resolver la contradicción en la época de la juventud de mi generación, que decía no la contradicción entre la educación superior y la tecnológica. Y ahora ya vimos que son complementarias y que por ciclos se necesita, la una necesita de la otra, estimado Luis. Dejarlo ahí. La batalla actual del Senado. El mayor logro de los 4 años anteriores y estos 2, yo creo que llegar a ser cumplidos, proponer, discutir, mantenerse
en la deliberación, Luis, diría yo, pregar a cumplir bien el deber. Muy buenas ¿Quién noches, está por ahí? presidente. ¿Cómo está? María Camila Pinzón Edil de Teusaquillo, hija de la Fuerza Pública también. Mi vecina en Bogotá. Sí, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Muy bien, presidente. Muy bien, luchando por la Fuerza Pública aquí en Bogotá y trabajando muy de la mano. Quedamos en Comisión de Gobierno, Seguridad y Calidad de Vida. Quería hacerle una felicito, pregunta. María Camila. Gracias, presidente. Quería hacerle una pregunta y es que en esta época de confinamiento nos han llegado muchas denuncias de acuerdo al maltrato a la mujer. Es un tema muy delicado porque las mujeres se encuentran en este momento con su agresor y el método de acceso a la justicia ha sido muy limitado. Más allá de las líneas moradas, ¿qué podemos y qué garantías les podemos dar a estas mujeres que se encuentran en esta situación? Porque antes teníamos el agresor en su casa y ahora estamos confinados, estamos un poco más cercanos y la denuncia ha sido bastante alta. Gracias, presidente. Increíble, qué tristeza que eso pase. Una cuarentena como esta debería servir para todo lo contrario, para la unión familiar, para el respeto familiar, para un trato de lujo, con todo el cariño, con todo el respeto a la mujer. Yo creo que eso necesita dos cosas, pedagogía y sanción. No se me ocurre qué más que denunciar y que las autoridades acudan y haya pronta sanción, María Camila. Pero que hablemos sin inhibiciones sobre la necesidad de aprovechemos la cuarentena para unir la familia. Buen trato en la familia, para tratar con todo el cariño a la mujer colombiana. Gracias, presidente, y gracias por este espacio que le da a los jóvenes en Bogotá y en Colombia entera. A ti, María Camila, aquí me acaba de llegar otro mensaje sobre el tema educativo, que lo voy a abrir. Aquí me dicen lo siguiente. Dijo la señora ministra de Educación que ya estaban llegando a 5 millones de raciones del PAE el 13 de mayo. O sea que si eso fue el 13 de mayo, hoy ya deben haber pasado de lejos las 5 millones. Ellos se habían propuesto una meta de 6 millones y creo que lo tienen que repetir por la duración de la pandemia. O sea que el 13 de mayo el gobierno ya iba en más de 5 millones de raciones alimentarias a los estudiantes beneficiarios del PAE. Buenas noches, señor presidente. ¿Quién está en pantalla? Le habla Eliana López desde la ciudad de Medellín, edil del Poblado. Te recuerdo con tu señora madre, Eliana. Claro que sí, muchísimas gracias, presidente. Hoy queremos saludarle a usted y a todos los que se conectan a la transmisión. Para nosotros es un honor que nos acompañen. Específicamente, queremos agradecerle por el apoyo incondicional que ha tenido el partido con nosotros los ediles y específicamente con los jóvenes. Queremos preguntarle de dónde nace esa confianza y esa fe que es tan escasa en estos tiempos en el liderazgo juvenil. Y específicamente, ¿qué consejo tiene para nosotros y todos los jóvenes que están conectados que hoy empiezan a emprender en política? Primero, la generación de ustedes ha tenido enormes posibilidades. En mi época, yo aprendí inglés, o paisa inglés, como digo, leyendo. Y para conseguir la revista Economist, llegaba creo que cada mes a Bogotá a una librería. Y tenía que darle un dinero a un amigo para que me la trajera, o a un familiar. Hoy, en un iPad de estos, tiene uno todas las fuentes. Un gran regalo que me hizo mi mamá, el regalo cumbre de mi madre fue cuando me regaló la Enciclopedia Británica. Hoy es una reliquia. Ustedes con los motores de búsqueda tienen todo a la mano. Yo vi las primeras películas en inglés ya viejo. Hoy ustedes pueden aprender
su lengua materna y 2 o 3 muy fácilmente. O sea que ustedes tienen todas las posibilidades con esta revolución tecnológica de instrumentos de aprendizaje. Pero además uno observa en la nueva generación mucha responsabilidad. Consejos no. 2 comentarios. Hacer bien lo que hay entre manos, lo que están haciendo. Por ejemplo, tú eres edilesa. Hacer bien esa tarea. Tal vez el expresidente Darío Echandía solía decir que en Colombia había mucho fracaso, porque cuando alguien era alcalde no hacía bien la alcaldía por pensar en ser gobernador. Y alguien de gobernador no hacía bien la gobernación por pensar en ser presidente. Hay que hacer bien el cumplimiento del deber del momento. Esa es la mejor base para poder avanzar en el futuro. A mí con antioqueños que recuerdo con mucho cariño, me pidieron que renunciara a la gobernación de Antioquia para que no me la inhabilitara y aspirara en el año 98 a la presidencia de la República. Yo dije, de ninguna manera. Me dicen, va a perder la oportunidad, ahora puede ser presidente, ya después no. Dije, no, yo quiero hacer bien hecha la gobernación de Antioquia hasta el último día del periodo y no renuncié. Es bien importante. La mejor plataforma para el futuro es hacer bien lo que en el momento, cumplir bien la responsabilidad del momento, Iliana. Gracias, señor presidente. Es un honor y siempre es un encanto encontrarnos con usted y su cariño. A usted muchas gracias, mujer. Presidente, buenas noches. Con Julián Uzcategui, desde Bogotá, Usaquén. Julián, mi saludo. Muchas gracias, presidente. Ahí estamos hablando varios jóvenes, los ediles más jóvenes de Colombia y del Centro Democrático. Yo quería preguntarle, presidente, como usted bien sabe, la violencia pues viene también generada por los grupos armados al margen de la ley, por el terrorismo, por las guerrillas, pero también vemos la violencia en el día a día, en la delincuencia común. Muchos de nosotros los ediles llevamos con orgullo la bandera de la seguridad. Yo como hijo, orgulloso hijo de militar, la llevo en mi localidad que es Usaquén. Quería preguntarle desde su perspectiva qué estrategias se pueden implementar para combatir la delincuencia del día a día, la inseguridad, el hurto y sobre todo desde su posición y su trayectoria, cómo podríamos replicar estrategias tan importantes como fue la seguridad democrática en un escenario netamente local. Julián, yo tengo por ahí un escrito de 37 puntos de la política de seguridad. No voy a referirme a todos. Por ejemplo, el tema de los cuadrantes es bien importante y con tecnología. El tema de tener un gran compromiso de parte de los ciudadanos de denunciar y hacerlo a través de un teléfono celular, hoy tan fácil, y que la fuerza pública tenga toda la disponibilidad de recibir la denuncia. Que, por ejemplo, haya unos sitios donde esté ubicada la fuerza pública en sus motos o en sus carros que puedan reaccionar con toda la velocidad ante el primer llamado. Yo creo mucho también en el pago de recompensas. No debería ser, la denuncia debería ser siempre por razones de solidaridad y de responsabilidad, pero también la recompensa ayuda, la recompensa por información que ayude a evitar un delito o a capturar un delincuente. De pronto dile a tu hermano, nuestro apreciado representante, que me pregunte, yo le entrego ese resumen que tengo escrito que se llama 37 puntos para una política de seguridad. Claro que sí, presidente. Muchas gracias. A ti, hombre. Bueno, perdón, presidente. Presidente, ¿cómo está? Habla con Juan Sebastián Rey. En primer lugar, quiero darle las gracias precisamente por inspirar a Colombia y a muchos jóvenes que hoy quieren seguir sus pasos y darle gloria nuevamente a esta bella patria. Hay una frase suya que siempre me ha quedado mucho, y más ahora que soy presidente de la JAL de acá, del Poblado, en la hermosa comuna del Poblado en Medellín, y es esa frase que usted ha dicho, que no vinimos a quejarnos, sino que vinimos a trabajar.
Esa frase siempre me ha quedado y me inspira precisamente a trabajar por la comunidad. Presidente, le voy a hacer una pregunta muy importante. Conocemos muchos jóvenes del partido que su amor precisamente por la democracia, y por eso le quería preguntar, ahora que estamos en una situación que se ha convertido esencial dentro de la participación política joven, y teniendo en cuenta esto claro, ¿cómo cree usted que nuestra participación en la política como jóvenes del partido ha creado un impacto dentro de la participación juvenil de hoy, y cómo esta se puede comparar un poco con la participación juvenil del ayer? Ustedes tienen la ventaja de su formación, de su educación, también tienen desventajas, porque por ejemplo a muchos de ustedes los critican por estar en el Centro Democrático. Entonces muchos dicen, ¿cómo está allá con Uribe, tal y tal cosa? Ahí hay una tendencia difamatoria que más que crítica es difamatoria, pero ustedes son muy valerosos sobreponerse a eso y lo pueden hacer muy bien. ¿Cómo es la participación hoy diferente a como era en mi época? Yo diría que hoy hay más facilidad de participar. En esa época no había ediles. En esa época los congresistas eran los mismos concejales. Yo fui a la vez senador y concejal. Hoy no se puede sino estar en una de esas curules. Entonces hay más espacios. Todos estos sistemas de comunicaciones abren más espacios para poder mantener el diálogo, que es fundamental de la actividad política. Y en cuanto a lo que tú me decías, de aquella frase, no vinimos a quedarnos sino a trabajar, esos son guías para una tarea. La cumple uno totalmente. Las guías son puntos ideales que uno debe tratar de aproximarse lo más cercanamente posible a esos puntos. ¿Los cumple totalmente? No. No los cumple uno totalmente, Julián. Entonces, uno siempre se queja, pero lo importante es trabajar más y quejarse menos. Lo digo después de que propuse eso y después de que también me quejé, pero también procuré trabajar más. Muchas gracias, presidente. Tengan ese tipo de proposiciones como guías, puntos ideales, a los cuales en la práctica hay que tratar de aproximarse lo más cercanamente posible. Gracias, presidente. Y hombre. Muy buenas noches, presidente. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Luis Álvarez, concejal más joven del municipio de Apartado y de la región de Urabá. Y gracias a todo un trabajo que se vino haciendo desde una corporación que se llama la Red Urabá Joven, pude lograr pues, el objetivo de ser concejal. Pero fue a base de trabajo arduo, de dedicación, de unas estrategias que nosotros lideramos desde la corporación. No fue un tema de que hubiese un respaldo del gobierno nacional. Y allí va mi pregunta. ¿Por qué no aportar desde el gobierno nacional a estos espacios de transformación juvenil, de liderazgo, que día a día se van fomentando en nuestro territorio? Es decir, ¿no piensa usted que si nosotros, si desde el gobierno se aporta más a todo el tema de liderazgo, a todo el tema de proyectos juveniles, no le podemos arrebatar día a día más jóvenes a la violencia, a la drogadicción, al pandillismo? Esa es mi pregunta. Bueno, primero te felicito por tu esfuerzo. Una curul luchada como la tuya deja más satisfacciones y es más formadora. Segundo, yo no creo en los programas de burocracia para los jóvenes. Yo creo más en la gran revolución educativa, que ojalá avance en el gobierno del presidente Duque a pesar de esta pandemia. En eso creo mucho. En todas las posibilidades de emprendimiento. Es que América Latina tiene más o menos 600 millones de habitantes con el Caribe. Y el promedio de edad no llega a los 30 años. Y el desempleo juvenil es muy alto. Y todavía tenemos problemas muy graves de deserción escolar y universitaria.
Entonces eso va a necesitar una gran estrategia de emprendimiento que tiene que basarse en el conocimiento. Sin conocimiento, la imaginación, el conocimiento es el océano por donde puede navegar el barco de la imaginación y de la creatividad. Uno puede tener un gran barco de imaginación y de creatividad, pero si no hay conocimiento, si no hay un gran océano de conocimiento, ese barco no tiene materia sobre la que le inspire que le soporte la imaginación, que le soporte la creatividad. Entonces, el emprendimiento tiene que estar hoy muy vinculado a la educación y tiene que estar muy vinculado a la economía general. En un país con una mala economía, el emprendimiento fracasa mucho. En un país que tenga confianza de inversión, que la economía vaya bien, se facilita mucho el emprendimiento. El emprendimiento de los jóvenes no es una categoría aislable de la marcha general de la economía. Y por supuesto, un país seguro. Entonces, déjame decirte ahí, educación, todo el apoyo al emprendimiento. Algunos mencionaron ahora apoyos que está dando el gobierno del presidente Duque y una economía sólida, sin la cual es muy difícil que prosperen los emprendimientos. Muchas gracias, presidente. A ti, hombre. Presidente, listo. Terminamos. Hombre, Juan David, muy agradecido a todos ustedes. No sé si alguno me ayudó a encontrar a Success, que ahora no voy a ser capaz de conciliar el sueño sin encontrar a Success. ¿Alguno me lo logró? ¿Qué le dicen, Juan David? ¿No? Yo lo busco y quedo comprometido con mandarle un link de eso a Jaime Arizabaleta. Queridos jóvenes, les agradezco mucho. Dios quiera que Colombia pueda superar esta difícil coyuntura. Tenemos que salir de esta pandemia con un país más reflexivo. Nosotros abogamos, hacemos fuerza para que Colombia en esta pandemia no tenga más fractura social, sino que tenga más cohesión social. Eso nos puede ayudar a recuperar la economía. Si yo fuera inversionista y me dicen, mire, Colombia tiene un buen manejo económico, pero se le profundizó la fractura social en esta pandemia, yo diría, no invierte. Si a mí me dicen, Colombia tiene un buen manejo económico, pero salió bien fortalecida, salió fraterna, mejoró la cohesión social en esta pandemia, yo invierto. Y a las familias de todos ustedes, queridos jóvenes, un saludo con mucho cariño. Lo que me preguntó María Camila de Bogotá, que nos sirve de reflexión. Mucho cariño al interior de la familia y el mejor tratamiento a la mujer colombiana. Juan David, a todos muchas gracias y buenas noches. Gracias, presidente, y agradecerle a todos los que estuvieron conectados con este Directo al Centro y los esperamos en los próximos días. Buenas noches, hombre, muy amable.